Bienvenidos a su podcast Edifiquemos. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en esta tarde muy importante para nosotros. Eh, Antes de hacer la presentación de estos grandes invitados que tenemos el día de hoy, quisiera invitarlos a que si ustedes desean apoyar este proyecto, si les está gustando, si se han sentido bendecidos por parte de lo que nos está platicando cada pastor, ministro, cada siervo de Dios, ustedes pueden ahí suscribirse a nuestra página, pueden ahí darle me gusta y también pueden compartir a través de sus redes sociales este video para que pueda llegar a más personas. De igual forma, si a lo mejor quisieran donar o realizar alguna donación en especial, pueden ahí en los detalles, vamos a poner los números de cuenta para que ustedes puedan hacer sus donaciones. Creemos que Dios está levantando ministros, está levantando gente y tienen que ir preparados. Entonces, pues nos gustaría mucho que ustedes participaran de parte de esto. Y bueno, quisiera pasar a la presentación de estas personas que tengo aquí a mi lado, unas personas que en lo personal fueron unos grandes mentores en el tiempo que yo estuve por aquí en Zamora, Michoacán, junto con mi esposa. Nos sentimos muy bendecidos por tener estas amistades. Realmente en el recorrido ministerial, pues también te vas a encontrar con ese tipo de gente, ¿no? Gente que a lo mejor no te va a ayudar mucho y gente que te va a ayudar mucho, gente que te va a tomar como parte de su familia y te van a impulsar, te van a dar buenos consejos. Y bueno, tengo el gusto de estar aquí con pastores, han sido presbíteros, han sido presidentes de sección, han sido servidores, están estudiando. Entonces nos da mucho gusto que estén por aquí. Pastor Eliel Trinidad y hermana Mari, pastora, me da mucho Gracias. gusto que estén por aquí. Gracias por Muy, aceptar la invitación. ¿Cómo han estado? Felices, contentos. muy bendecidos, gracias a Dios, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues ya, ahora ya les tocó estar ya con su noviazgo nuevamente. Sí, Ya están disfrutando su noviazgo. Ya su hija se acaba de casar. Su hijo también ya está de forma independiente. Pues y ahora ya están ustedes, eh, pues nuevamente en su noviazgo viviendo su tiempo de novios. ¿Cómo se han sentido? Pues muy bien, readaptándonos, pues es otra etapa, es otra forma, pero sí, gracias a Dios, bien. Eh, Sirviendo al Señor, pues con mayor deseos, con mayor libertad en cierta manera, porque a veces la atención a los hijos siempre a veces absorbe, pero pues queremos seguir adelante en el Señor. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo va la iglesia por acá en Aposento Alto? Ya han sido, pues ya cuántos años de que no nos veíamos, casi unos, bueno, nos hemos visto ahí en los concilios, ¿verdad? De repente, Sí, pero ya casi 5 años, ¿no? De que nos fuimos por acá. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va la iglesia? En el trabajo por acá en Jacona, ¿cómo ha estado? pues la dinámica de la iglesia, pues después del COVID, sí batallamos para que nuevamente tomara la normalidad, la fuerza. Muchas personas sí decayeron, pero gracias a Dios se ha mantenido. Dios ha estado trayendo gente nueva y pues los que quedaron también se han reafirmado. Así que pues estamos trabajando para tratar de seguir adelante, Ujú. impulsando pues tanto el evangelismo como la obra del Señor en general. Cómo les pegó aquí el tema del COVID con la gente? ¿Se dejaron de congregar algunos, dejaron de asistir, estaban haciendo sus transmisiones a través de de las redes sociales? ¿Cómo continúan ustedes su trabajo? bueno, realmente seguimos las predicaciones los domingos vía Zoom y YouTube. Usamos esas plataformas y lo que veíamos en los hermanos de la iglesia que ellos agradecían que aún por esos medios llegara la palabra a sus vidas. Estuvimos atendiendo a los hermanos en cuanto a víveres, algunos que tuvieron dificultad, principalmente los ancianos. Gracias a Ujú. Dios porque la iglesia apoyó, los hermanos apoyaron este proyecto y pudimos salir adelante. Lo que sí notamos nosotros es que Dios nunca nos dejó. Él Ujú. es fiel. Sí, Es nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro sustentador y vimos su mano de poder en ese lapso. Gracias a Dios, en ese tiempo mi esposo no enfermó, yo sí enfermé de COVID casi ujú. al final
no en la primera etapa, sino como en la tercera etapa. En la ola, Sí, ajá. en la ola. ¿Y cómo les fue? O sea, ¿síntomas normales o sí les pegó fuerte? No, a mí sí. Sí, sí me bajó el oxígeno, 85. Pero Pero nunca llegó al hospital o sí. no, de hecho el neumólogo me estuvo monitoreando Ujú, aquí en mi casa, aquí me atendí y cuando pasé por esa situación del COVID que no podía respirar, pues la mano de Dios siempre estuvo allí. ujú, El Señor solamente me indicó que me mantuviera muy quieta, que esto iba a pasar sobre mí, pero que no se iba a quedar. mm, Y con esa palabra, con esa confianza, pues gracias a Dios no fue necesario pues oxígeno, ¿verdad? ujú. Poco a poco me restablecí y pude salir adelante. Sí, fue una enseñanza. Sí, sí, Yo, claro, creo que Dios a través de toda esta pandemia nos enseñó, ¿no? sí, De diferente forma a cada uno de nosotros. Creo que en lo particular Dios habló ahí el tema acerca de tener una comunión más cercana con Él. ujú. Esa fue una forma en la que Dios me habló a mí, pero a ustedes, bueno, en este caso usted, ¿cuál fue la enseñanza que Dios le dio a través de todo eso? Confianza plena en él, porque fue algo curioso. Yo estaba poniendo mi confianza en dos máquinas que me habían ofrecido. Ujú, Hay un hermano de la iglesia que tenía dos máquinas. ujú, Y él me dijo, no se preocupe, hermana, si necesita una máquina, si ve que el oxígeno se le está bajando, pues me habla y inmediatamente aquí tiene pues ujú. el oxígeno, no habría problema. Que sí era Y realmente algo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, ujú, estaba bajando tantito la saturación sí, y luego inmediatamente ya se recurría, ¿no? A a la la, parte del oxígeno. En este caso usted se aguantó. no, de hecho yo no. Lo que pasa que como él me dijo así, yo estaba confiada, bueno, no hay Sí, problema. sí, sí, ahí lo voy a tener en Sí, cualquier momento. ajá. Ajá. Y resulta que cuando yo empecé a bajar, 94, 92, 90, Ujú, ya en 90, yo dije, no, voy hacia abajo. ujú, Entonces le voy a hablar al hermano que sí requiero la máquina, cualquiera de las dos. Y cuando le hablo me dice, y hermano, lo siento, una máquina la mandé a Nayarit porque un familiar la necesitaba ya y mm, la otra, la ocupó mi consuegra. Entonces no tengo ninguna. mm, Créame que cuando me dijo eso, yo me empecé a desesperar. ajá. Y ya no, y ya del 90 empecé a bajar. Yo creo que mucha situación de esto fue un poco la ansiedad, Sí. porque cuando yo empecé así, yo empecé a saturar menos, de Ujú, 90 a 92, de 90 a 89, 88 y empecé a bajar. mm, Y como no tenía máquinas al alcance, pues solamente confiar en el Señor. Yo dije, Señor, si este es el tiempo, estoy lista. Si ujú. es así como quieres, pues está bien, estoy lista. No voy a asustar a mi familia, no, no, yo aquí estoy. ¿Ya estaban los dos solamente o todavía estaban aquí sus hijos en ese Mi, momento? mi hija, mi hija estaba con nosotros todavía. Ajá. Mi hijo ya vivía fuera, pero ella, la verdad, solamente le mandé un mensaje a mi esposo porque nos comunicábamos O sea, por no mes. estaban aquí juntos. No, yo jamás permití que ellos entraran a mi recámara. Ah, ok, ok. Yo me aislé por completo. Por prevención de ellos y por prevención de la iglesia, ¿no? Ajá. Porque como él tenía contacto con los hermanos, Ok. este, Yo creo que sí fue un tema mental, sobre todo pues sí emocional, esta enfermedad, porque muchas personas cuando se enteraron, ¿no? De que tenían COVID, pues se empezaron a poner peor, ¿no? Creo que los avances en la enfermedad, pues eran notorios. Y fue una de las razones, yo creo que en 2 ocasiones o 3 ocasiones yo sí tuve COVID y como estuve pasando por ansiedad en todo ese momento, o en ese tiempo, en toda esa temporada, lo que menos quise saber es que si tenía, porque yo sabía que si en cualquier momento tenía COVID, yo solo me iba a afectar, ¿no? O sea, iba a ser como un tema mental, iba a ser como un tema en el que pues le iba a permitir entrar ahí a los pensamientos y todo y dejar mi confianza en Dios, ¿no? Que era pues una de las cosas que creo que a la mayoría le pegó.
pero en ese momento, en ese proceso, quiero entender que usted se afianzó con Dios su confianza en decir, pues no, ya no tengo la forma de poder tener un tanque, pues me voy a agarrar con Dios, ¿no? Pues cuando empecé con dificultades de respirar, yo sí pensé que iba a morir. Esa era mi mentalidad. Y yo voy a morir, porque no le voy a decir a mi esposo. Y como él no puede entrar porque yo tengo cerrada la puerta. Entonces, voy a morir, pensé. Y cuando empecé con más dificultades para respirar y más dificultades, vino una voz en mi interior que me decía que me mantuviera quieta, que no me moviera, que me mantuviera quieta, que eso iba a pasar sobre mí, pero que no se iba a quedar. Entonces en ese momento decidí mantenerme totalmente quieta, sin ningún movimiento, y empezar a respirar con mucha dificultad, muy poquito. Empecé a respirar muy poquito. Y así, no pensaba en nada, nada más estaba concentrada en mi respiración y en el esfuerzo. Y así muy poquito. Y así fui aumentando y aumentando y aumentando. Fue algo curioso porque mi oxígeno bajó y así como bajó, fue subiendo. Batallé quizá unas horas, un mediodía, una parte de la noche, pero no fue una agonía porque mi oxígeno se fue estabilizando. Y ya el otro día traía 90. Con 90 todavía podía respirar. Y así fue subiendo poco a poco, poco a poco. No hubo necesidad de oxígeno, solamente pues los cuidados. La presión se me alteró 200, traía 200, pero era pues de lo mismo. Pero gracias a Dios salimos adelante. Yo creo que la clave está en saber obedecer la voz de Dios, ¿no? Cuando Dios habla. En el caso de ustedes, pues en todos estos años como pastores, como siervos de Dios, eh, ¿cuál ha sido esa clave determinante de poder obedecer a Dios cuando Él les está hablando? O sea, cómo saber cuando sí se trata de Dios, ¿no? Y que Dios está hablando, porque muchos jóvenes hoy, ¿no? Que están ahí, Dios les está hablando y Dios les está diciendo, haz esto, pero a veces piensan que puede ser sus propios pensamientos, pero realmente es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo han ustedes distinguido la voz de Dios en todos estos años como siervos? Pues unas experiencias que yo he tenido, bueno, en la primera etapa que estaba yo aquí solo y también con mi esposa, en la que ella vino después de un año de que yo empecé a trabajar, pues llegan los momentos a veces de desaliento, a veces de frustración, porque a veces no vemos resultados o hay dificultades fuertes. Yo recuerdo en una ocasión el Señor ponía una palabra en mi vida. Este, eh, Cuando yo pensaba abandonar la obra, yo dije, no, pues yo creo que pruebo en otro lado, porque aquí no veo un avance. Y sí, ¿Cuántos años llevaba la obra cuando? como año y medio más o Ok, menos, ok. que yo estaba aquí. Ya Ajá. estaba con mi esposa, yo estuve un año solo y luego ella llegó. Entonces, pues yo estaba con ese sentir y esos pensamientos de decir, bueno, tal vez no sé el lugar, pero el Señor me ministró en una ocasión con una porción de la escritura, cuando cuando al apóstol Pablo se le dijo, yo tengo mucho pueblo en este lugar. O Ujú, sea, con esa palabra, pues yo dije, no veo mucho, pero voy a esperar. ujú, Si Dios me tiene aquí es porque Él tiene pueblo aquí en este lugar. Y sí, enseguida pues empezamos a ver ujú, cómo Dios se movía, llamando gente, levantando ministerio, pues tratando con personas. Ministramos en diferentes lugares, en Patamba, en San Simón, en Cuendureo. Pues fueron lugares donde Dios nos permitió empezar a sembrar la palabra y aquí ujú, mismo en Jacona. Entonces, sí, pues gracias a Dios hemos visto resultados, familias, personas que se han convertido, que han creído y que permanecen en el Evangelio. ujú, Entonces, pues eso es lo que Dios pone a veces en los momentos de crisis, en momentos de dificultad, una palabra que te da firmeza,
da fortaleza, que te Ujú. ayuda para pues, seguir adelante. Y a veces son pequeñas cosas, pero muy, muy puntuales, muy firmes. Sí, yo creo que cuando estamos en ese proceso, ¿no? De esperar las promesas de Dios, no sé en su momento para ustedes, después de que vino esa palabra, cuánto tiempo vieron reflejada esa promesa de parte de Dios, pero en el proceso o en el inter en el que eso sucede, es el mejor, es como el mejor entrenamiento que nosotros podamos tener para buscar más de Dios, ¿no? Para poder encontrar su voz, para poder adorarle, para poderle inclusive dar gracias por el estado en el que nos encontramos en ese momento, ¿no? David decía hasta cuándo, ¿no? Cuando estaba ahí siendo perseguido por posiblemente Absalón o por Saúl, ¿no? Y decía hasta cuándo, Señor. Y en ese proceso él adoraba a Dios, ¿no? Y él buscaba ese tiempo de comunión con Dios. Entonces, yo creo que ese proceso es el mejor entrenamiento para nosotros, para poder buscar de Dios, para poder encontrarnos con Él. Pero en su caso, ¿cuánto fue el tiempo que tardaron en ver esa promesa de Dios cumplida? Pues yo creo que fue como un año, año y medio más o O menos. sea, empezaron a ver fruto en ese Sí, año. Y ya ahorita, por ejemplo, ¿cuánto lleva esa aposento alto ya de aposento alto, tiempo? aquí tenemos 28 años. Wow. Ajá. ¿Y cómo se han sentido? Digo, 28 años se dicen fácil, ¿no? Sí, Se pronuncian fácil, pero pues, ¿cuáles han sido los mayores retos que se han encontrado con aposento alto? pues han sido varios, diversos. Pues la primera, pues fue tener un lugar apropiado para, bueno, para administrar. Cuando llegamos aquí no teníamos, rentábamos una casa y Dios se manifestó en eso. O sea, cómo Dios empezó a proveernos Ujú, un lugar, un espacio, los recursos, las personas indicadas y pues se plasmó pues en un edificio ahí que está en el servicio al Señor. Entonces esa fue una manera en que vimos la mano de Dios. ujú, Como no teniendo nada, Dios empezó a moverse a través de los hermanos, a través de personas que pues sin conocernos a veces Dios los movía a ujú, venir a bendecir esta obra. Entonces veíamos eso, que Dios estaba ahí de por medio. Otra es la manera en que Dios atraía gente. O sea, a veces hacíamos la obra, pero a veces sin hacerla Dios llevaba gente ahí. ujú, Creyentes de otros lugares venían y se congregaban ahí con nosotros. O personas que llegaban con necesidad, que se les ministraba y de repente Dios agregaba más personas a través de ellos. Entonces sí, sí, pues vimos eso, cómo Dios empezó a afirmar, cómo Dios empezó a darnos esa confianza de que Él estaba en medio de todo esto. ujú. ¿Cuántos años tenían cuando comenzaron aposento alto? Personalmente yo tenía Ya vamos a 28 revelar la años, edad, ¿no? ¿no? Sí, 28 años, 28 años. sí. Y la hermana María no quiere decir. Sin números de Sin cuentas. número. Realmente, pues, no hablamos pues, quizás de una experiencia que ya habían tenido antes, ¿no? A lo mejor de venir una obra, era una experiencia nueva para ustedes. Hubo mentores para que ustedes, alguien los ayudara, les apoyara en esa obra, o realmente pues fue un esfuerzo, de ustedes y de la gente que iban, bueno, que se iba convirtiendo al evangelio. ¿Cómo fue ese proceso para pues, de alguna forma el respaldo lo tuvieron de parte de Dios, pero en las personas de su alrededor, ¿cómo fue esa ayuda? Bueno, yo recuerdo mi pastor, el hermano Rafael González, pues él tuvo pues, mucho interés. No tuvimos una mentoría así muy cercana de estar compartiendo Ujú, las luchas, las pruebas, pero sí sentíamos su apoyo en interés, en presencia pues en oración también. La ujú, otra parte, pues mi padre, que también es ministro, ujú, él pues también a través de sus visitas, a través del ánimo que nos daba. Él no hacía intervención directa, pero sí mucho espiritual. ujú, O sea, él nos animaba, nos
respaldaba en lo que él podía. Ujú, Y pues sentíamos esa situación, pero no tuvimos así una persona como ya de planta, podemos decir así. ujú, Pues los líderes de la iglesia, de la organización, podemos decir, pues son roces que a veces tenemos y podemos compartir, ujú. a veces algunos problemas, alguna experiencia, pero es lo que yo hasta ahorita recuerdo, no sé si tú tengas a alguien en especial. Pues yo creo que todas las personas que de alguna manera tenemos un contacto contribuyen, ¿no? Ujú, Quizás en una charla, quizás en observar lo que hace, quizás en una administración. Aunque no tuvimos un mentor como tal, así, yo soy tu mentor y vas a contar conmigo siempre, lo que te pase me dices, te voy a estar guiando, pues como tal no, ujú, no. Pero yo creo que en el trabajo del Señor Dios siempre pone a alguien en el camino. ujú, Recuerdo a nuestro hermano Benito Cortés, ujú, el hermano Benito Cortés, para mí me impresionaba mucho en el inicio de la obra, como desde México él venía y nos visitaba y nos daba una palabra de ánimo. ujú, Y el hermano Miguel Pérez también. ujú. Ellos dos fueron claves para nosotros en el inicio. Nos apreciaron mucho cuando iniciamos porque pues iniciamos sin saber, sin saliendo del instituto y O sea, sin inmediatamente en cuanto salían de listos sí, de inmediato. Yo salgo en junio de 1995, graduó en junio y, y en julio, 29 de julio de 1995, o sea, casi un mes después, me estoy casando con el presbítero Eliel Trinidad y ya estoy viajando para Michoacán. Ajá. Sí, porque Entonces, ustedes, bueno, ustedes de Veracruz. Y ahorita nos van a platicar un poquito de cómo se conocieron, cómo empataron con el ministerio, porque pues, a veces también es importante, ¿no? Que tengamos como que esa visión similar, ¿no? De lo que Dios quiere hacer. Pero bueno, ahorita tocamos ese punto. Y yo creo que esas personas son claves a ustedes ahorita que experimentaron eso y que nos platican eso eh, a las nuevas generaciones ahora ustedes cómo los han apoyado, cómo los han ayudado a no enfrentarse a esos retos, ¿no? Porque quizás ustedes, pues, sin esa experiencia, ¿no? Con las personas que Dios iba poniendo, pues lo tomaron, ¿no? Lo ujú. recibieron con mucho cariño, ¿no? Pero ahora ustedes cómo lo han hecho con las nuevas generaciones. Bueno, en lo personal, a mí me gustaría que si algún ministro comienza, tuviera como, pues esa, no voy a decir humildad, sino confianza Ujú, de acercarse y decir, tengo esta dificultad, ¿cómo le puedo hacer aquí? Créame que si alguien viene y dice así, por supuesto que nos abre una puerta como para estar allí más de cerca. Si no encontramos eso, entonces, bueno, al menos hablo por mí, yo soy muy respetuosa ujú. pues de la autonomía de las personas. Y yo digo, si no me están pidiendo opinión, ¿por qué voy a opinar? Sí, Estoy claro. mirando que quizás no es como pienso yo que debería ser, pero si no se me pide una opinión, yo me mantengo al margen. Aunque las nuevas generaciones, pues, mm, en el caso, tengo estudiantes de instituto bíblico. ah, Al momento soy su asesora y he sacado 2 generaciones, voy por la tercera generación. Y ellos en las clases me preguntan Ujú, y me dan oportunidad a mí para poderles compartir mis experiencias. Este, mi experiencia, que si alguien me pregunta, es el compromiso con el Señor y amar a ujú. Dios. Y amarlo con todo el corazón y ser comprometidos al llamado. Y esperar en Él porque Dios siempre suple todo, Ajá, sí. siempre suple todo. Nuestro Señor es nuestro proveedor y provee.
Las experiencias que nosotros pasamos por el ministerio, yo no las tomo por problemas o por dificultades, yo las tomo como oportunidad de ver la mano de Dios. Es maravilloso pasar por carencias. Y créanme que es maravilloso pasar por carencias. Quizás algún joven que esté iniciando el ministerio dirá, ¿cómo que es maravilloso pasar por carencias? Es que si no pasamos ese proceso, no podemos conocer al Dios proveedor. Claro. Entonces, cuando pasamos por esas dificultades, en mi caso, yo hablo en mi experiencia, me encanta ver la mano de Dios proveyendo. Una ocasión mi hijo me dijo, tú eres maestra, mi papá es ingeniero, ¿por qué mejor no dedicarse a lo que ustedes son y tener una cuenta en el banco, ¿no? Y ya sin problemas económicos. Y le dije, no tenemos problemas económicos, definitivamente no tenemos problemas económicos. Solamente son oportunidades para ver la mano de Dios. Pero ¿qué no sería más fácil llenar un cheque y ya, se resolvió el problema? Le digo, y perderme la oportunidad de ver la mano de Dios. Wow. No lo cambio por nada. Es que quizás una zona de confort, estar así, pues, pero no, yo nunca he sentido carencia. La verdad, no. Creo que es un problema en las nuevas generaciones de líderes, porque no quieren ver carencia. O sea, eso que usted ha tocado es, creo que el punto de partida para saber si estás llamado para esto, que te vas a enfrentar a carencias, que te vas a enfrentar a veces a estar al día, ¿no? Pero que no muchos quieren, o sea, no quieren sacrificar las cosas, no quieren sacrificar para seguir al Señor. Y Jesús les decía a sus discípulos, ¿no? Si alguien quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Es decir, olvídate de todo, o sea, olvídate de tu satisfacción, olvídate de tus placeres para seguir esa cruz a donde parafraseando, para donde el Señor iba a ir en ese momento, ¿no? Iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Y realmente es lo que veo, ¿no? En estas generaciones, que no queremos dar la vida por Jesús. O sea, no queremos sacrificar nuestros placeres por Jesús. Estamos en una abnegación, estamos en una fuerte barrera por sacrificar lo que nosotros deseamos por seguir a Jesucristo. Yo creo que, perdón, Sí, está bien. yo creo que cuenta mucho cómo fue tu conversión o cómo fue desde que te convertiste. Yo en mi caso agradezco mucho la vida del pastor José Luis Sánchez, mi pastor, que está en el Señor ahora. Él me enseñó a vivir lo que era la fe, porque él siempre practicaba sus experiencias y cuando yo era miembro de la iglesia me quedaba muy asombrada y expectante. Una ocasión yo estaba haciendo el aseo barriendo el patio del templo, me tocaba hacer el aseo y me encontré un billete de 5 pesos. Entonces era mucho dinero. Y como lo encontré en el templo, pues es del templo. Y corrí y se lo di a mi pastor. Le digo, hermano, me encontré este billete. Y cuando él lo tomó, se me quedó mirando y sus ojos se le llenaron de lágrimas. Me dijo, gracias hermana por su honestidad. Porque esto es lo que necesitábamos del Señor para proveer este día. Wow. Y dice, agradezco a Dios por su vida y por su honestidad, porque el Señor la usó para bendecirnos este día. Y yo no lo entendí muy bien. Pero, y otra ocasión el pastor dijo, ser ministro es muy difícil. Es una vida muy difícil. A veces no tenemos ni comida. Y en ese momento que él me dijo eso, que él estaba diciendo eso, como yo en ese entonces trabajaba en una empresa muy, muy buena, que ganábamos suficiente, vino a mi mente,
pues como que no tiene caso servir a un Dios que no te da ni el alimento, como que no le veo chiste. Ujú. Y me quedé con eso. Cuando llego al instituto bíblico, Pues eso fue antes de que usted sí, ya comenzara. sí, antes yo era miembro de la iglesia Ujú. y siempre escuchaba esas quejas de él. No, que es que no tengo esto y que no tengo el otro, que Dios no nos suple y así. Y yo decía, no, yo no voy a servir a este Dios. Pero el llamado estaba. Ujú. Y entonces el pastor me decía, Mari, ¿por qué no obedeces al llamado? Digo, porque yo no quiero servir a un Dios que me tiene sin comer, que me tiene sin vestido, sin zapatos, como, ¿por qué? Yo sé trabajar, yo trabajo, seguro. No, yo Ujú. no necesito eso, yo en la empresa que trabajo estoy muy bien. Entonces, pero llegó el momento en que no resistí el llamamiento y tuve que ir al instituto. Y cuando escaseó todo, yo empecé a conocer a Dios, proveedor. Ujú. Recuerdo que una ocasión quería unos zapatos rojos de piel y de piso. Y yo dije, pero no se lo pedí a Dios, nada más estaba en mi corazón. Yo quisiera unos zapatos rojos de piel y de piso, pero Esos que vi ahí. de hecho, nada más los tenía en mi Los que mente. imagina, ok. Y tenía ese deseo de esos zapatos. Pero no estaba diciendo, no, Dios mío, mándame unos zapatos. No, la verdad no. Solo era un deseo. Pero sí pensé, si estuviera trabajando, Ujú. si estuviera ganando dinero, me los compraba sin problema. Y en la tarde, cuando todas las compañeras estaban fuera, yo estaba mirando a la ventana y llegué y miré un auto que iba entrando y era una de las compañeras, y en ese momento sentí mucho amor por ella, un deseo de correr y abrazarla, me dio mucha felicidad que llegara. Y bajé y la abracé y le dije, ay, es que siento mucha alegría de verte. Y ella empezó a llorar y me dijo, Mari, este, no es que sentiste mucho el deseo, es que el Señor me dijo que a la muchacha que bajara y me abrazara, le diera estos zapatos. Y traía Wow. unos zapatos rojos de piso y de piel. Wow. O sea, entonces eso ayuda a crecer en la fe. Ujú. Entonces no hay problema de enfrentar el ministerio cuando conoces a un Dios que está contigo siempre, que es tu proveedor, que es tu Señor, y que si por momentos te pasas por carencias, no es que Dios se olvidó, Ujú. es el proceso. Nada más que algunos no entendemos eso, que es el proceso, pero es un proceso para crecer en la fe, para conocerlo. De otra manera no podríamos conocerlo como proveedor. Ujú. Entonces, Dios es nuestro proveedor. Y como esas puedo contarte muchas, muchas. Eh, creo que a veces nosotros somos los que no queremos conocer a Dios. Dios está queriendo mostrarse a nosotros de diferentes formas, de diferentes nombres, ¿verdad? Como lo vemos en la palabra. Pero nosotros creo que limitamos esa parte de no quiero conocer hacia Dios, ¿no? En vez de decir, Señor, yo quiero experimentarte de esa forma, yo quiero que ahora tú me enseñes a través de esto, como en su ejemplo, ¿no? Como Jehová Jireh, ¿no? Como ese Dios proveedor. Pero nosotros ahí tenemos miedo a conocerlo de esa forma por lo que vaya a pasar, por lo que vaya a suceder, pero no cabe duda que Dios es fiel, ¿no? Es bueno con nosotros. Eh, creo que son parte de los retos que hoy hay en esta generación, ¿no? De experimentar ese Dios, experimentar ese Dios. Yo veo hoy jóvenes que quieren eh, eh, llegar a un púlpito ya con mucha gente, quieren llegar a iglesias ya construidas, ¿no? Pero no quieren pasar todo ese proceso. Y creo que es el mejor proceso porque Dios te va formando, te va madurando para la gente con la que vas a estar en la consejería, ¿no? Sí. Este, No sé si sí, me permites, sí. pues es difícil a veces transmitir toda la experiencia o el trato que Dios tiene con uno. Pero algo que sí es muy importante es tratar de que el carácter pastoral y de
cristiano pues sea afirmado. O sea, pues si Dios tiene un llamado para alguien, pues Él va a ir forjándolo, va a ir formándolo. Solamente es la disposición que uno tenga para ser ministrado por el Señor. Yo estuve como presbítero de región varios periodos, entonces pues vi varios ministros que batallaban a veces en cuanto a su carácter, para pues de su persona y también en la iglesia. A veces se dificultaba esta situación. Entonces, es sobre todo, pues, primero tener la seguridad del llamamiento de parte de Dios, que el Señor confirme ese llamamiento y la persona pueda, pues, ir creciendo en el carácter, ir formando, pues, lo que Dios quiere hacer en uno. Yo recuerdo en una ocasión, uno de los ministros me compartía y decía, hermano, ¿qué hago? Dice, porque falleció una de los miembros de la iglesia. Y dice, y yo no quiero ir. Y le digo, no, pues es que es parte de nuestro trabajo. Sí. Dice, sí, pero a mí me gana el sentimiento, me gana, le digo, tiene uno que sobreponerse, porque uno no puede sentir en el sentir de expresión, de bajarse. Uno tiene que ministrar a las personas, aunque uno sea afectado, aunque uno esté a veces en ese conflicto de sentimiento, de lucha, pero como ministro uno tiene que ir a dar la palabra de aliento, de fortaleza, de ánimo. Entonces, a veces así pasa en la vida pastoral o en el ministerio. A veces uno está, a veces en un estado difícil, pero tiene que sobreponerse para poder ir adelante y cumplir el propósito de Dios. Entonces, yo creo que una parte importante es eso, que la persona tenga la seguridad del llamamiento y la disposición para que Dios vaya forjando lo que tiene que hacer. Bueno, lo otro, pues yo creo que es lo elementario y lo básico, que debemos tener una dependencia verdadera del Señor, un contacto directo con Dios y continuo, porque a veces puede ser que estamos en la obra de Dios, pero nos separamos del Señor, no estamos en ese sentir de que Dios esté siempre en nuestras vidas. Y Él nos va a enseñar cómo conducirnos, qué hacer y qué esperar también de Él. En el caso de ustedes, ¿cómo fue que recibieron ese llamado de parte de Dios? Bueno, yo estaba trabajando en mi carrera. Yo terminé y fui a trabajar en una empresa. Entonces, pues estaba ocupado en los quehaceres de ahí. Pero en una ocasión mi hermana menor tuvo una enfermedad, una encefalitis. Entonces, los diagnósticos médicos, el neurólogo, era de que ya era irreversible su mal. Recuerdo que mi madre me llamó y me informó de eso. Yo estaba trabajando en el sureste y pues me regresé, pues porque había que apoyar a la familia. Entonces, ¿Cuántos años tenía usted ahí? yo tenía 22 años. Ok. Uh-huh. Entonces, llegué al Estado de México antes de llegar a Michoacán. Llegué al Estado de México ahí con mi hermano. Él pues no conocía al Señor en ese tiempo. Y pues entre sus cosas que él decía era que Dios era injusto. Porque decía que ¿por qué a ella? Dice, mejor a mí. Dice, ¿por qué le pasa eso a ella si ella no ha hecho, según él, nada malo? Le digo, no, es que no es así. Él no entendía eso realmente. Y yo no pude en ese momento justificar o explicar por qué sucedía eso. Pero en ese momento algo dentro de mí pues nació. Y pues yo tenía relación con Dios, yo cultivaba mi relación con el Señor, aunque no era llamado. Pero en esa ocasión recuerdo que a manera personal, y aunque a veces algunos cuestionan que si uno tiene que hacer pactos con Dios o contratos, de alguna manera yo muy dentro de mí dije eso: Señor, si tú la sanas, pues yo te voy a servir. Y pasó el tiempo, Dios se glorificó en su vida. De un estado de postración o de un estado de ir hacia abajo, ella
se restauró. Wow. Ella pudo levantarse. Recuerdo algunas frases que el doctor decía. Decía, si ustedes tienen dinero, dice, o más bien, guarden su dinero, dice, para apoyarla a ella, porque va a ir de mal en peor. Va a estar en una silla de ruedas y ya después no va a poder moverse. Pero pues gracias a Dios, el Señor la levantó. A mí, no que se me haya olvidado, pero pasó el tiempo y yo trabajé en otras cosas. Pero ahí estaba eso que yo había comprometido. Entonces Dios en su oportunidad proveyó los medios. Dios usó a mi papá para, pues, motivarme. Él decía, ¿por qué no vas al instituto? Y si Dios tiene algo para ti, si no, al menos una preparación. Entonces, ya en el instituto Dios confirmó ese llamamiento. Ahí fue donde el Señor, a través de predicaciones y a través de testimonios, el Señor habló a mi vida y fue de la manera en que pues yo pude sentir ese llamamiento, o más Dios me dio ese llamamiento del Señor para servirle. Así es. Bueno, mi llamado fue con un proceso muy diferente. Yo empecé con una enfermedad de tifoidea crónica. Tuve 6 años de tifoidea crónica. Y la tifoidea se me fue a los huesos. De hecho, tenía como 7 de hemoglobina. Y yo iba hacia abajo y el doctor decía que tenía una anemia plástica. En uno de esos días yo empecé a enfriarme y mi mamá empezó a ponerme cobijas y cobijas, 5 cobijas, y yo empecé a enfriarme. Y yo escuchaba a mi mamá decir, corran por un médico, porque mi hija está muy fría. Y vino el doctor y me puso inyecciones en la vena. Pero todo eso fue muy extraño, porque todo yo me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, pero era como que yo me miraba del techo hacia abajo. No sé cómo explicar eso, pero yo miraba todo lo que estaba pasando conmigo, pero del techo hacia abajo. Y yo le decía, yo estoy bien, estoy aquí, pero mi mamá lloraba, gritaba. Y entonces dijo, traigan al pastor para que le entregue, porque mi hija ya no va a vivir. Y yo decía, pues yo estoy aquí. Porque no voy a vivir si yo estoy aquí. Todo eso, yo recuerdo todo eso. Y el doctor dijo, ya no puedo hacer nada. Si no reacciona, yo ya no puedo hacer nada. Y, y yo estaba muy fría. Y mi mamá buscaba más cobijas para ponerme. Y pues en Veracruz hay mucho calor. Y sin embargo, las cobijas a mí no me volvían al calor. Y ya trajeron al pastor y a su esposa y ellos entraron a mi recámara. Y entonces cuando yo vi a mi mamá, ella estaba hincada, jalándose los cabellos y gritando. Y la verdad me dio mucha compasión. Y es cuando yo entendí que, que algo estaba pasando, que yo me estaba muriendo. Y en ese momento yo hice pacto con Dios. Le dije al Señor, si me sacas de esto, yo te voy a servir. Si me sacas de esto, yo te voy a servir. Cuando el pastor llegó, él puso su mano sobre mí y su esposa y empezaron ellos a orar. Y cuando ellos comenzaron a orar, algo caliente entró desde la planta de mis pies hacia arriba y empezó a calentar. Yo sentía claro cómo iba subiendo el calor y empecé a transpirar. Y cuando empecé a transpirar, me empezaron a quitar las cobijas. Fue un suceso muy, muy fuerte. Y quisiera decir que saliendo de eso, yo inmediatamente obedecí mi pacto que había hecho con la verdad. A mí se me olvidó lo que yo había prometido. Y fue un concilio que fui de delegada. Había un predicador, un salvadoreño. Y para mí fue impactante que él mencionara mi nombre. Y yo estaba hasta el final, porque yo decía, no, los pastores, adelante. Y yo no soy pastor, yo acá me quedo. Y me senté hasta el final. Y desde allá el ministro
me dijo a ti y me llamó por mi nombre. Has resistido el llamamiento por 10 años. ¿Cuántos años tenía cuando fueron a Sí, orar por usted? como unos 17 años. Como unos, ¿no? Como unos 16 años. Yo Ujú. me fui como de 25, 26 años. No, pues tendría menos. Yo creo que tendría menos, tendría como unos 10, 15, más o menos. Estaba Ujú. muy joven. Pero fue una situación muy difícil, muy difícil. Este, y yo obedecí. Ahí yo dije, yo sé que Dios me llama, tengo que ir, tengo que ir al instituto. Entonces hablé con mis padres y dijeron no, con mi mamá, porque pues mi papá ya no vivía en ese entonces. Y dijo, no, 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 ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo me vas a dejar aquí sola? Y yo, es que tengo que ir. Ujú. Y hablé con mis hermanos, mi hermano dijo, pues sí, es como una carrera. El ser pastor, pues es como ser un maestro, ser una carrera. Y él dijo, sí. Y, y en mí yo sabía que esto era de parte de Dios porque había mucha fortaleza interior Ujú. para yo poder tomar ese paso. Yo recuerdo que yo no sentí ningún dolor ni tristeza porque me iba, nada. Ujú. Era una decisión muy firme. Mi mente estaba muy firme en irme y me fui. Por ejemplo, ustedes, bueno, nos han platicado, y creo que fue algo en común, que tardaron varios años En en obedecer. obedecer, ¿no? Pero, o sea, a mí me interesa mucho saber esa parte, ¿no? Porque, ¿por qué, o sea, por qué uno quiere postergar, ¿no? Quiere postergar ese llamado de parte de Dios y hasta cuándo, pues uno entiende, ¿no? O sea, a veces tienen que venir situaciones difíciles o situaciones que nos impacten para nuevamente creerle a Dios, ¿no? Y nuevamente, o decir, ah, pues sí, Señor, recuerdo que tú me dices, o sea, tienen que pasar las cosas aún en ese proceso Dios, o sea, sigue siendo fiel con nosotros, ¿no? O sea, eso es lo más impactante para mí, ¿no? Que aún así Dios dice, pues bueno, no fuiste obediente, está bien, te sigo amando, sigo esperando a que obedezcas, ¿no? Y Dios es paciente. Nosotros no somos pacientes y Dios es paciente con nosotros, ¿no? Dijo algo que me interesa, dijo, ¿por qué postergar? Yo estaba muy clara por qué postergaba el llamado. Lo que pasa que a veces los comentarios de ministros experimentados marcan. A mí Ujú. me marcó eso de pasas muchas dificultades, pasas hambres, no tienes dinero, no tienes casa, no tienes nada y ese es el ministerio. Y yo Ujú. decía, no, yo no quiero eso. Yo estoy muy bien en mi trabajo, Ujú. porque en ese entonces yo estaba muy bien en mi trabajo. Trabajaba en una empresa que se llama Manufacturera 3M, Maquinarias Mexicanas. 3M, sí. Ajá. Entonces era una industria muy buena en ese entonces y pues estaba muy bien. Y yo decía, ¿por qué voy a dejar todo esto por ello? Ujú. No, yo no voy a hacer eso. Hasta que el Señor me dijo, tienes que salir de aquí, sal de aquí. Y me hizo ver que me iba a pasar lo de Jonás. Ok. Entonces, yo obedecí el llamado al Señor. Cuando decidí así firmemente, mis pensamientos estaban afirmados. Ya no estaban fluctuantes en que si voy, no voy. Ya no me interesaba la posición económica, porque cuando yo obedecí al Señor, ya no estaba trabajando en esa empresa, había salido yo y empecé a trabajar en el Seguro Social. Entonces estaba yo, pues, según mejor, Ujú. en el Instituto del Seguro Social. Pero el llamado, cuando es un llamado de Dios, mm, solo hay que obedecer. Ujú. No hay otra manera. No. Sí, 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 sí. En su caso se conocieron ahí en el Instituto Bíblico, ¿no? Sí, ¿Y quién le dijo a quién? ¿Quién fue el que se animó primero? fue algo pues que creemos ahora que fue de Dios, porque pues ni ella ni yo llevábamos esa idea. A lo mejor muchos dicen así, de buscar a alguien.
pues teníamos la idea de prepararnos, de servir a Dios. Pero pues ya ahí se fueron dando las circunstancias. Recuerdo que en una ocasión tuvimos un encuentro casual, entre comillas. O sea, como ahí, al menos en el Instituto Matiel, donde estudiamos, Ujú. pues, en aquel tiempo, no sé ahora cómo están las situaciones, había muchas reglas. No había casi el contacto entre hombres y mujeres, era muy limitado. Ujú. Aunque estudiábamos juntos, pero no se permitía mucha relación. Entonces, yo recuerdo que caminando cada quien por su parte, tuvimos así en una esquina un encuentro. Y ahí, pues, fue algo que pues empezamos a como a cultivar, Ujú. una relación, nada más un saludo y así. Y ya después, casi cuando yo iba a salir, fue que empezamos a tener cierto trato, Ujú. siempre dentro de las normas, nunca violentándolas. Yo tengo muy presente esto, un respeto muy especial por el director que teníamos, el hermano Ray de Morla. Era un hombre de Dios que realmente uno recibía de él mucho y Ujú. además quería cumplir las reglas, pues para agradar a Dios, pero también como correspondencia a la humanidad y al trato de él, porque sentíamos pues fallarle a Dios y fallarle a él Ujú. Sí, también, sí. porque era un hombre que nos daba mucho buen trato y también mucha confianza. Entonces, fue hasta después de que salimos que empezamos a tener ya un trato, primero para conocernos y ya después como novios. Sí. El venirse para acá, para Michoacán, pues tuvo que haber tenido una visión, ¿no? En ambos, ¿no? Un llamado, ya un llamado ya para servir a Dios, pero sí un llamado para servir juntos en un área específica, ¿no? Porque es importante esto pues para los estudiantes, ¿no? Para los que a lo mejor están por casarse, si será la indicada, no será la indicada. Ustedes, ¿qué encuentran valioso en esa parte, ¿no? En decir, pues sí se necesita ese llamado en ambos, pero también ese llamado a servir juntos en algún lugar en específico donde Dios nos esté poniendo. Ujú. No sé si me entiendo con eso. Bueno, a ver si pude captar la idea, porque saber que él era el indicado. Bueno, lo que a mí me llamaba la atención de mi esposo era su formalidad. Yo soy una persona muy alegre, siempre muchas bromas, hago bromas, y él no, siempre muy serio, y como que era lo La contrario, la contraparte. contraparte. Entonces esa forma seria, formal de él a mí me gusta. Yo decía, él va a ser muy buen pastor. Cuando Ujú. lo veía en el instituto decía, él va a ser muy buen pastor. Un hombre muy serio, muy cabal, muy formal. Este, Señor, dame uno así. de hecho, pues no, yo me fui al instituto bíblico con otra mentalidad. Yo pensaba que iba a estudiar el instituto bíblico y que me iba a dedicar a predicar el evangelio por todo el mundo, que iba a viajar por todos los estados de México predicando la palabra y luego iba a andar en otros países. Eso pensaba yo. Ujú. La idea del matrimonio no estaba en mi mente. Ujú. No estaba en mi mente. Yo quería servir al Señor y dedicarme 100% al ministerio. Pues el Señor tiene otros planes, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego aquí, uh, recuerdo una hermana que dijo, acabo de ir a Veracruz y es un lugar tan precioso, es una ciudad tan hermosa. ¿Qué hace aquí en este pueblucho? ¿Por qué Ujú. se vino a meter aquí, a Jacuna? Y yo dije, no, esto está bien bonito, a mí me gusta mucho aquí. Ujú. En ese entonces, a donde tenemos la iglesia no había ni casas, está todo baldío, Ujú. mm, no había carreteras pavimentadas, no había ni agua, era como un ejido, un rancho o algo así, estaba todo despoblado y a ella se le hacía imposible que yo cambiara Veracruz
por esto. Y yo no lo había pensado así. Yo digo, no, pues hay que estar donde Dios diga. Y si el Señor dice que aquí es, Ujú, sin problema. Este, cuenta mucho la educación, la formación que como ministro vayamos teniendo. ujú, Y en el Instituto Bíblico nos enseñaron eso, que tenemos que ir donde Dios dijera, porque donde Dios nos plantara era preciso florecer, que podría ser una ciudad, podría ser un pueblo, podría ser un rancho, donde Dios dijera, que es que el éxito del ministro no consiste en la cantidad de almas o los edificios o la muchedumbre de gente que puedas tener en la congregación, sino que el éxito del ministro consiste en estar haciendo la voluntad donde Dios dice ujú. que la haga. Sí. Entonces, para nosotros siempre ha sido eso, estar donde Dios diga que estemos. Inclusive hemos pasado 20 y tantos años aquí, pero si a estas alturas el Señor dijera, se van a ir a otra parte, pues estamos abiertos, no Ujú, estamos aferrados a nada. Somos sus siervos y donde Él quiera que vayamos y lo que quiera que hagamos, ujú, eso haremos. La preparación que hemos adquirido durante el tiempo, pues los estudios que hemos adquirido, eso no nos podría decir, pero si tienes una licenciatura, una maestría, es para que vayas a una ciudad o a otro país, ¿no? O ujú, una iglesia muy grande, no, tampoco. Si el Señor nos manda a una iglesia con 5 miembros, está bien, porque somos sus siervos, ujú. es donde Él diga. Sí. Estamos contentos. ¿Qué consejo le darían a las nuevas generaciones que se están preparando, que aún no tienen, aún no han sido obedientes a ese llamado, ¿no? Como ustedes nos lo platicaban, que tardaron años. ¿Qué le dirían a todos estos eh, jóvenes, eh, hombres, mujeres? Bueno, algo que a mí me ayudó fue una palabra de un pastor maestro ahí en el instituto. Él dijo, si no tienes algo definido que hacer, ponte al servicio de tu pastor Ujú, y ya Dios te va a mostrar. Y yo hice eso. Cuando salí no tenía un llamado específico o no tenía ya un lugar. Entonces yo cuando llegué del instituto, pues le dije al hermano, y aquí estoy. Y él me mandó a evangelizar algunas colonias. Y pues ahí estuve trabajando, sirviendo también en la iglesia. Y en su oportunidad, pues surgió que se iba a ir el ministro que estaba aquí trabajando en la obra donde llegamos, donde llegué yo primeramente. Entonces, pues ahí fue donde Dios empezó a trabajar en mi vida y trabajar también ahí en el lugar, hacer la obra. Entonces, pues tal vez un consejo es disponerse, ujú, disponerse y tener el deseo de hacer algo por el Señor. ujú, Entonces, a veces queremos el cuadro completo, a veces queremos que Dios nos diga todo lo que va a hacer, pero no, yo creo que en la obediencia Dios va abriendo el camino, Dios te va mostrando y aún enseñando pues cosas que a veces no, tú dices, no le encuentro sentido a esto, o no sé por qué estoy atravesando de esta manera, pero después Dios te muestra el por ujú, qué permite ciertas situaciones. Entonces eso hemos visto y yo creo que es parte del proceso. Yo creo que si alguien realmente quiere pues ver a Dios manifestarse, necesita obedecer, sobre ujú. todo y disponerse a servir. Sí, y yo creo que puedes ver a Dios manifestarse desde barrer el templo, ¿no? Sí, O sea, no lo quieras esperar a ver manifestarse en un púlpito, en un estadio, ¿no? O sea, lo puedes ver manifestándose, barriendo el lugar, ¿no? Este, vuelvo a lo mismo, es lo que hoy, ¿no? Es ese conflicto, es esa lucha, ¿no? Que hoy nadie quiere ser proactivo, todos quieren ser, llámame, a un evento, a salir en un póster, a salir, en un programa, ¿no? Pero no me lleves a otras cosas inferiores, ¿no? Mm, Eso es como contra lo que estamos luchando en este tiempo. En el caso de usted, hermana Mari. ¿Me repites la pregunta? ¿Qué les diría a los jóvenes, a las mujeres, hombres que se están preparando? Ok, pues
lo primero que maduren emocionalmente, que no sean tan emotivos, que sean más, que se aboquen a lo que dice la palabra, no a sus sentimientos, a sus emociones, porque nuestras emociones y nuestros sentimientos son fluctuantes. Entonces, Ujú. si estamos cuando estemos emocionalmente aquí, oh sí, Señor, te sirvo. Y si estamos débiles emocionalmente, oh, yo no estás conmigo, Dios siempre está. Ujú. Como te sientas, Dios siempre está, Dios no miente. Entonces deben de echar mano a la palabra, siempre a la palabra, porque la palabra es su guía, es su lámpara, Ujú. no es su sentimiento, no son sus emociones, no es la opinión de cualquier otro, es la palabra, que sea su ancla, que sea su fuerza, que se anclen Ujú. en la palabra. Dios no miente, Dios es verdadero, lo que promete lo cumple. ¿Qué le podría decir a las generaciones nuevas? Que no prediquen de su propio corazón, que prediquen de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, porque si lo hacen de esa manera, el Señor les va a llevar a la necesidad real de los corazones, porque realmente quien conoce el corazón del hombre es Dios. Y nosotros podemos imaginar, pero Dios conoce la Ujú. verdad. Sí. Entonces, para dar un mensaje, un alimento adecuado a la necesidad. Entonces, ese es mi deseo y que busquen siempre la llenura del Espíritu Santo. Este, el bautismo con el Espíritu Santo no ha pasado de moda, ni los dones tampoco. Señor sigue actuando, sigue manifestándose y sigue queriendo bendecir a sus siervos y respaldarlos. No es solo palabra, es palabra y hechos. Entonces, que siempre vaya aunado las dos cosas, que busquen al Señor, que todavía tiemblen para Ujú. subir al púlpito. Yo tengo muchos años predicando y sin embargo, cada vez que voy a predicar, no crean que es fácil para mí. Me desvelo mucho todavía, sigo buscando, Señor, esta palabra, esto no siento que sea tuyo y dime qué palabra y ayúdame a dar la palabra que verdaderamente, y eso, ese es el trabajo. Buscar al Señor. Sí, hay algo que me llama mucho la atención que usted decía, ¿no? Y qué diferencia hay, qué gran diferencia hay entre llamado y emoción, ¿no? Me siento bien. Ah, aunque no me siento bien, aquí es donde el Señor me puso. Sí, O sea, es una gran diferencia que tenemos que, mostrar y que también que tenemos que enseñar. Si es llamado o es emoción. Si es emoción, creo lo que el Señor no va a hacer grandes cosas ahí. Creo lo que no va a actuar. Creo lo que está satisfaciendo tus necesidades. Y cuando es llamado, Dios te va a respaldar, Dios va a estar ahí y vas a ver fruto. Vas a ver ahí la obra del Espíritu Santo. quiero decirte que, perdón, Sí. antes de, en el ministerio se pasan por desiertos y por cosas que no puedes comprender al momento. Dices tú, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué así? Pero todo es un proceso y una enseñanza. Todo trae una enseñanza. Todo es parte de un crecimiento, de un proceso. En los momentos más difíciles que pases, Dios siempre está ahí. Que Ujú. nunca olviden que nunca piensen Dios me dejó, aunque no lo sientas, Ujú. aunque no lo sientas, aunque no veas nada a tu favor, aunque todo esté en contra, Dios está ahí. Ujú. Nunca se va, siempre está. Entonces, bueno, mi experiencia, nunca atribuirle a Dios ningún desprovisto. Eh, Cuando vienen dificultades en mi vida, una de las cosas que me ayuda a salir adelante es recordar el pasado, cómo Dios actuó en mí en tiempo pasado, cómo fue mi proveedor, cómo fue mi ayudador, cómo fue mi sanador, cómo fue mi libertador, cómo ha sido mi sustentador. Si no me dejó antes, ahora tampoco. Ujú. Y mi fe crece y espera en Él. Entonces hay que esperar en el Señor, no desesperarnos, no tomar decisiones debido a las circunstancias, porque a veces ya faltaba poco para recibir la bendición y tomamos la decisión equivocada, soltamos y no logramos lo que ya Dios estaba preparando Ujú. porque nos impacientamos. Entonces aquí es un asunto de paciencia,
de perseverar y de conocer la voluntad del Señor y mantenernos ahí. Sí, eso me recuerda un poquito el pasaje de, bueno, realmente no es un pasaje, ¿no? Es todo el Pentateuco, ¿no? Lo que pasa Israel en ese desierto. Mejor me hubiera regresado a donde estaba, mejor me hubiera quedado ahí atrás. Y en ese desierto hay mucha lucha contra ese Dios, ¿no? Que Dios los había sacado de Egipto, los había sacado de la esclavitud. Y hay esa lucha, hay ese reclamo, hay esa, ¿por qué, Señor, haces esto? Porque y Dios estaba preparando algo tan hermoso para la nación, estaba preparando cosas tan valiosas que no lo pudieron ver. O sea, lo tuvo que experimentar la siguiente generación, Ujú. ellos sí lo pudieron ver, pero esa generación no tuvo la oportunidad de poder ver la gloria de Dios por ese reclamo, por esa lucha, por no ser pacientes, por no mantenerse firmes en ese desierto. Y inclusive vemos, ¿no? Y como las serpientes tocan, ¿no? La vida de los hombres y ellos tienen que voltear esa vara. Tienen que voltear a esa serpiente que hace Moisés, ¿no? Y esa serpiente. Y creo que es lo que tenemos que hacer hoy, voltear a ver esa cruz, voltear a ver es la cruz de Jesucristo, lo que Él ha hecho en nosotros, de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha rescatado y que este desierto presente para nosotros pues es difícil, pero seguir volteando a ver esa cruz, ¿no? Jesús tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Pues muchas gracias pastores por recibirnos. Me da mucho gusto de verlos. Me siento contento nuevamente de estar aquí con ustedes, recordando hace ratito ahí las experiencias ¿verdad? Que teníamos con Renata, con la chamaca y cuando nos íbamos a las juntas, que nos tocaba Sí. irnos Ujú. ahí en los carritos, ¿verdad? Juntos, ajá. Muchas experiencias. Entonces me da mucho gusto verlos, que nos compartan esto. Quiero agradecerles, que el Señor les bendiga. Gracias por recibirme aquí en su casa. Ahorita en esta segunda temporada, pues nos tocó viajar aquí a Michoacán. Dios me estaba mandando para acá con los pastores y también que podamos recibir esa parte de lo que ellos han recibido. Entonces, pues muchas gracias. Sí, Gracias a no, ti, Enoch. nos da gusto también a verte de nuevo y pues ver cómo Dios te está usando para ministrar también a diferentes áreas del ministerio. Entonces que sea de bendición para aquellos que pueden oírnos y pues si en algo podemos servirles, aquí estamos. Exacto. Mm. Si alguien que vea este podcast y le agrade y quisiera pues alguna palabra, alguna experiencia que compartamos, pues estamos abiertos. Aquí estamos. Amén, amén. Pues muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Esto fue todo nuestro podcast Edifiquemos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.